Escuchamos cáncer de pulmón, yo luego me voy hacia el tabaquismo. ¿Es el único factor de riesgo el tabaquismo para provocar cáncer de pulmón? No es el único factor de riesgo, es el más importante, pero no es el único. Hay muchas sustancias que están relacionadas con el cáncer de pulmón. El gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón. Previamente el tabaquismo, el gas radón, algunas otras sustancias como arsénico, asbestos son las principales sustancias que causan cáncer. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y hola, Cris. Hola, Clau, ¿cómo estás? Fuera del aire hablábamos sobre catar cigarros y Sí, pues ya saben por dónde va el tema, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre cáncer de pulmón. Sí, esta enfermedad que creo que ha sido desafortunadamente muy sonada y ahora con estas nuevas legislaciones que está incluyendo el gobierno, como no mostrar los cigarros, pues es inevitable relacionarlo con el cáncer de pulmón y todas las enfermedades que implican, ¿no? Como EPOC y demás, pero hoy precisamente hablaremos específicamente de cáncer de pulmón y para eso nos acompaña el doctor Daniel García, cirujano oncólogo. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, gracias. Sí, en efecto, el día de hoy vamos a platicar acerca del cáncer de pulmón. Estoy aquí para ayudarles a esclarecer lo más posible las dudas que tengan y si es posible ayudarle a la gente para que sepan qué deben hacer en caso de tener alguno de los síntomas de esta enfermedad. Con gusto estoy para ayudarles. Y justo ahora que nos platicabas, hablábamos de la diferencia entre cirujano oncólogo y oncólogo. Creo que es importante, al menos como conocimiento general, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el tratamiento de los padecimientos oncológicos hay tres ramas de la oncología. Uno es la cirugía oncológica, otra es la oncología médica, que son los médicos encargados de la administración de la quimioterapia, y otra rama es la radioterapia. Son los radioterapeutas que se encargan de atender los pacientes oncológicos, pero con radiación. Como decía, por lo menos por cultura general, y es importante saber porque precisamente cuando llegas a estos puntos, el tratamiento generalmente incluye un equipo multidisciplinario, ¿no? Y en este caso, pues como tú dices, en todas las etapas y en todos los procesos de tratamiento, pues van involucrados diferentes especialistas a los que debemos de apoyarnos y confiar en su expertise y sobre todo en que harán lo mejor por nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. En este tema en particular, en el cáncer de pulmón, estamos involucradas las tres ramas: cirugía oncológica, oncología médica y radioterapia, porque dependiendo de las diferentes etapas de la enfermedad, cualquiera de los tres tenemos intervención en el tratamiento. En general, todas las sustancias que generen vapores, humos, van a ser factores de riesgo para cáncer de pulmón. No solamente el tabaquismo, y más cuando se juntan varias de estas sustancias, se hace más propenso a la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Es lo que hablábamos, Cris. ¿Te acuerdas que decíamos que las profesiones que son riesgosas, en este caso, no sé, por ejemplo, un minero, no sé si estoy mal, minero o personas que trabajan en fábricas son los que llevan más riesgo de padecer cáncer de pulmón? Efectivamente, sí, todas las profesiones que estén relacionadas con la inhalación de gases, vapores, humos, o que tengan que trabajar con sustancias muy finas, volátiles, todos estos son factores de riesgo para cáncer de pulmón. Se ve mucho en pacientes que se encargan en la limpieza de chimeneas, en pacientes que se encargan de la industria de la pintura, pacientes en astilleros donde reparan embarcaciones con asbestos. En este tipo de profesiones está muy relacionada con el cáncer de pulmón. Los mineros, por ende, también tienen el mismo riesgo. Y que precisamente creo que muchas veces este tipo de personas minimizan el uso del equipo de protección personal, ¿no? Es como de, no pasa nada, yo trabajo así porque me siento más cómodo, porque si no siento que me sofoco, y a la larga es realmente cuando se va a ver el resultado de todo lo que dejamos de hacer, pero de momento no lo percibimos, ¿no? Efectivamente, sí, tenemos una mala educación laboral. En ese
tipo de industrias deberían de tener una preparación previa de los empleados para poderles enseñar los riesgos a los que están sometidos y cómo deben de protegerse ellos mismos, porque en estos casos ya no depende del empleador, depende del empleado que lleve a cabo adecuadamente las medidas de protección. Sí debe de utilizar algo que nosotros llamamos equipo de protección personal. Lo deben de saber utilizar tanto antes, durante y después de sus labores para que efectivamente tenga la protección que se requiere. Ahorita con la pandemia debemos de agradecer, muchos aprendimos a utilizar y hacer estas medidas de forma tal vez no intencionada, pero aprendimos a utilizarlo, aprendimos a cómo se maneja ese tipo de equipos, cómo debemos de usarlo, cómo debemos de quitárnoslo, que son cosas que no lo sabíamos, nosotros como médicos no lo sabíamos, mucho menos lo va a saber una persona empleada que se dedica a otra cosa, pero sí es muy importante saber utilizar estos equipos y que las empresas tengan esa preparación de su personal para que les enseñen cómo se deben de utilizar esos equipos. Sí, que de hecho yo lo que tengo entendido es que para eso están las normas oficiales de la Secretaría de Trabajo, que precisamente dice, pues, dependiendo del riesgo de trabajo deben de utilizar tal equipo, y ese equipo tiene toda una metodología, incluso pues tiempo de vida, porque esa es la otra, que es muchas veces yo he visto que dicen, pues sí, este es mi casco, por un decir, ¿no? Sé que no es aplica directamente al tema de cáncer de pulmón, pero sí, llevo como 10 años con este casco, y es, no, pues ya no te sirve, amigo. O sea, eso y no traer casco es exactamente lo mismo que con las cofias o los cualquier otro aditamento para filtrar lo que respiramos, sucede exactamente lo mismo. Es importante tener en cuenta el tiempo de vida, ¿no? Claro, sí, con el uso de las mascarillas y los filtradores de aire se debe de tener mucha precaución porque tienen una caducidad, y si uno ni siquiera sabe de la caducidad, pues puede estar ocupando un equipo que es inoperante, ya no es útil, ya no te va a proteger. Entonces es ahí donde yo les decía, bueno, se tiene que orientar al personal de cómo se debe de utilizar y se debe de tener registro, porque estos tienen, algunos o la mayoría de estos filtradores tienen horas, o sea, su vida útil es de horas. Entonces se debe de registrar por hora o por persona cuánto tiempo está usando ese equipo para cambiar los filtros. ¿Y el equipo de protección personal reduce el riesgo al 100% de padecer cáncer? Digo, porque la gente ha de pensar, ¿no? ¿Para qué lo uso? Si aún así se pueden filtrar ahí los vapores o algo. Bueno, es que tenemos que saber que hay el Instituto Americano de Protección y Seguridad en el Laboral determinaron una serie de filtradores y purificadores de aire personales que van a tener uso dependiendo del contaminante al que se exponga. No es lo mismo utilizar algo para polvos que para gases. Entonces se debe de utilizar el protector adecuado. Esa es una. Saber cuánto tiempo va a estar expuesto al contaminante es otro factor que se debe de tomar en cuenta. Pero sí ayudan y reducen el riesgo de poder contraer la enfermedad de cáncer de pulmón si se tiene menor exposición al contaminante. Eso es del lado de secundario que hablábamos de los vapores, de estas sustancias tóxicas. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Pues con el tabaquismo es un factor de riesgo que se puede modificar. Es el único factor de riesgo en cáncer de pulmón que se puede modificar. Entonces aquí pues también va a depender mucho de la calidad del tabaco, del uso de filtros en el tabaco y los químicos que se le agreguen a lo que hablamos fuera del aire, los químicos que se agreguen al tabaco. Eso va a depender de presencia de más o menos sustancias que pueden ocasionar cáncer. En general, el tabaco contiene aproximadamente 70 sustancias cancerígenas. Eso se puede filtrar, obviamente, con el uso de filtros o sin el uso con el tabaco directo. Hace rato que yo te escuchaba hablar sobre los tipos de tabacos, yo decía, bueno, Cris, ¿por qué sabe tanto de tabacos? No, pues desafortunadamente un buen tiempo de mi vida fumé. Pues ya lo dejé por un tema de salud, pero sí, o sea, sí puedo entender a aquellas personas que dicen, es que lo necesito, o se generan hábitos, ¿no? Que era lo que comentábamos. E incluso lo asociamos con emociones o con momentos. Es extraño ese fenómeno, pero ya cuando te das cuenta de todo lo que implica es cuando dices, hijo, creo que es importante dejar de fumar, ¿no? Porque digo, ahorita estamos hablando de cáncer de pulmón, pero corríjame, doctor, si me equivoco, el tabaquismo influye en cualquier tipo de cáncer. Efectivamente, en el cáncer prácticamente de todo el tracto aerodigestivo está involucrado el tabaquismo, pero no se descarta el involucro en algunas otras patologías. No obstante, también el tabaquismo per se está involucrado en 25 de las principales enfermedades crónico-degenerativas. Entonces no solo es cáncer de pulmón lo que te va a dar, te puede dar muchas otras enfermedades. Ahora, precisamente hablando de otras enfermedades, muchas veces todo comienza con algo mucho menor, ¿no? A veces es EPOC o a veces... ¿Cuáles son las enfermedades con
con las que puede empezar y que puede evolucionar en cáncer de pulmón. Como lo mencionaste, la principal enfermedad que está relacionada con el cáncer de pulmón es el EPOC. El EPOC y el que está asociado a tabaquismo es el que más riesgo tiene de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que está más relacionado con el tabaquismo, desafortunadamente, es el más agresivo. Y eso es para las personas que fuman, pero también los no fumadores están en riesgo. En efecto, sí, muchos piensan que el hecho de no ser un fumador activo, de no tener el hábito de fumar, los exime de poder tener cáncer de pulmón. Esto no es cierto. Sí disminuye el riesgo, pero aún así tienen un elevado riesgo las personas que conviven con personas fumadoras, los que conocemos como no fumadores o fumadores pasivos. Por ejemplo, Chris, que fumó una temporada, ahora ya lo dejó, no sé hace cuántos años. Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Aún tiene el riesgo de padecer cáncer de pulmón? Claro, él tiene el riesgo de un fumador normal, el riesgo elevado hasta 30 veces el riesgo por ser fumador. El hecho de haberlo dejado, se tiene que pasar un periodo de 10 años para disminuir el riesgo a una persona normal. ¡Wow! Bueno, Deberían de ver la cara de Chris. Me faltan 7 y esperemos que el ejercicio y el cambio de hábitos me ayude a que lleguemos a esos 7. No, pero Eso espero, porque sí es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón. y es muy impactante. Mucha gente piensa que con solo suspenderlo pues ya se eliminó el riesgo. No es cierto. Ahí Latente. sigue. Se requiere un periodo de 10 años libre de tabaco para considerar que ha disminuido el riesgo. Eso sí, realmente es impactante porque precisamente muchos jóvenes que precisamente fue como empecé por probar, por ver qué sucede, te enganchas y corres un riesgo por muchos años por algo que probablemente se podría haber evitado, ¿no? Y que realmente, decía un amigo, es que tabaco es el vicio más tonto porque, o sea, realmente dura muy poquito y la adicción es muy grande. Sí, y la dificultad para dejarlo, eso es lo peor y es lo que más riesgo te da. Debemos de concientizarnos del riesgo que implica el tabaquismo para la salud en general, no solo para el cáncer, para la salud en general. Requerimos de programas de educación. Yo considero que desde la educación primaria debemos de tener estos programas de educación para prevenir este tipo de enfermedades. Claro, porque ahora ya yo creo que desde la primaria justo ya fuman los niños adolescentes. Sí, hace poco escuchaba en las noticias, el INEGI sacó una encuesta de inicio del tabaquismo. Vieron que en los niños a partir de los 13 años empezaban a fumar y las niñas a partir de los 14 años ya estaban fumando. Ahora, precisamente de estos jóvenes que empiezan a fumar a etapas muy tempranas, ¿aumenta el riesgo o es el mismo? O yo había leído, no sé qué tan cierto sea, que incluso quienes empiezan a fumar a tempranas edades es mucho más probable que generen adicción. Sí, para la adicción eso es cierto, su cerebro está es más fácil que capten adicciones, y en cuanto a la enfermedad de cáncer aumenta el riesgo porque la exposición es durante más tiempo, el tiempo es más prolongado. Eso implica que van a tener más exposición al humo del tabaco y tienen más tiempo de que sus células hagan los cambios genéticos que se requieren para poder hacer un cáncer de pulmón. Y eso lo vemos con pacientes con cáncer de pulmón, pero que son jóvenes. Anteriormente se consideraba que la enfermedad de cáncer de pulmón era de los viejos, 60, 70 años. Actualmente no, actualmente ya vemos pacientes de 30 años, 35 años con cáncer de pulmón. El hecho de aparecer cáncer de pulmón en una persona joven implica que es más riesgoso porque la capacidad la capacidad celular está más aumentada. Eso lo hace todavía más agresivo. Hablamos de capacidad celular a que se reproduzca. Exactamente, a la reproducción celular. Y aquí lo decía Chris hace rato, esto es ya también un factor social para pertenecer, porque están mis amigos fumando, porque yo también quiero hacerlo y se convierte en adicción. En efecto, el tabaquismo pues yo creo que inicia como una cuestión social. Yo tengo amigos fumadores que sé que lo han hecho porque alguien les invitó. No fue que ellos tomaran el tabaco y lo fumaran. Alguien más se los proporcionó porque ellos fumaban, porque los amigos fumaban, porque la familia fumaba, y se van normalizando estas conductas. Sin embargo, así como se normaliza eso, se debería de normalizar la educación de los efectos adversos del tabaquismo. Yo recuerdo hace mucho tiempo ver una imagen que venía el cigarro
y venía por partes. Entonces decía, esta sustancia es cancerígena, esto es combustible y bueno, varias sustancias. Y yo lo veía y decía, sí, pero sabe rico. Es real porque yo también en algún momento fumé. Entonces, ¿de qué manera hacer conciencia que es muy peligroso? A nivel gubernamental se han hecho varios programas para tratar de concientizar a la gente de estos riesgos. Sin embargo, se ha visto que la eficacia ha sido mínima. No están cumpliendo su objetivo. No sé dónde esté el punto donde fallan estos programas o donde en realidad debería de aplicarse para que tengan un impacto social, pero sí necesitamos estos programas. Necesitamos a alguien que sí se siente a analizar dónde está la falla del problema y que corrijan estos problemas para disminuir estos riesgos. Quizá la solución no sea prohibir la venta. Es que, creo que ya ese es un tema mucho más complejo y mucho más extenso, pero sí es un hecho que la efectividad ha disminuido mucho, se ha visto muy afectada y realmente ahora vemos no solo tabaco, también ya vemos otro tipo de sustancias muy normalizadas y ahí es a donde me gustaría o me genera la duda. Ahora muchos jóvenes yo he visto con vapeadores o con cigarros electrónicos. ¿Es el mismo riesgo para desarrollar cáncer? Apenas están estudiando este tipo de utensilios que proporcionan nicotina. Al final del día es la inhalación de humo. La inhalación de cualquier humo les va a causar un factor de riesgo. Entonces sí se considera que sí son factores de riesgo para el cáncer de pulmón. Para imaginarnos, ¿qué le pasa a los pulmones? ¿Inhalas humo, llega al pulmón o a qué parte llega? Sí, una vez que se inhala el humo del tabaco tiene partículas microscópicas. Esas partículas microscópicas van a viajar a través de toda la vía aérea hasta depositarse a nivel más pequeño de la vía respiratoria, que son los alveolos. Aquí se localiza en estas partículas y lo que van a hacer es un proceso inflamatorio. Van a hacer que el tejido alrededor se inflame porque es una sustancia o un cuerpo extraño para el cuerpo. Entonces hay esta inflamación. Lo que el cuerpo hace, manda a las células de defensa, las células proinflamatorias a que se defiendan contra esa agresión. Una vez que llegan estas células a la partícula que les está causando la agresión, la encapsulan y como son muchas partículas, se van juntando estas cápsulas y van haciendo fibrosis del tejido. Ese tejido ya no funciona, ya no es capaz de producir su función normal. Esto es como una cicatriz. Se hace una cicatriz por dentro, pero esa cicatriz solamente es de reparación, ya no tiene función. Esta fibrosis va a causar cambios genéticos en la estructura de la célula. Estos cambios constantes son los que hacen que la célula cambie sus capacidades y sus características. Ya deja de ser una célula normal para convertirse en una célula que tiene la capacidad de reproducirse por sí sola. Y así es como se inicia el cáncer. Creo que esa explicación fue muy buena. Yo me lo fui imaginando en mi cabeza. Y precisamente eso de pensar que una parte de tu cuerpo simplemente deja de funcionar, pues eventualmente vas a llegar a un punto en el que la actividad pulmonar es mínima, ¿no? Claro, cuando esa fibrosis es extensa, la principal manifestación que vas a tener es la dificultad de respirar. Nosotros le llamamos disnea, pero obviamente entre mayor sea la fibrosis, más disnea hay, menor capacidad de respirar tiene el paciente. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Yo tengo un tío que toda su vida fumaba 2 cajetillas al día. Ahora ya le bajó, no, ya es una. Pero nunca ha tenido signos o síntomas como la disnea. Nunca ha presentado ni falta de respiración, tos con sangre, nada de eso. ¿Es posible? Sí, ¿Es claro. posible que pase, pero que aún así tenga indicios de cáncer de pulmón? Es posible que suceda eso. Es posible que fumadores muy activos nunca en su vida produzcan cáncer de pulmón. Eso tiene mucho que ver con la cuestión genética. Su cuerpo es capaz de desintoxicar de forma satisfactoria el cuerpo, pero la verdad es que son personas excepcionales. La mayoría de los pacientes tienen el riesgo elevado y entre más cantidad de cigarrillo consuma, pues el riesgo se va a elevar. Y hablando de que ya es algo genético, ¿también hay antecedentes genéticos que puedan provocar cáncer de pulmón? Claro, sí hay cáncer de pulmón hereditario. Es la menor cantidad de los pacientes, pero alrededor del 5% del cáncer de pulmón es hereditario. Pareciera poco,
pero también 5% no es tan bajo, ¿no? Es importante, o sea, pensando de 100 personas que tienen cáncer, 5 lo heredaron de un familiar. Exactamente, y esos 5 lo van a heredar a otros 5 y así se va a seguir produciendo la cadena del cáncer. Pues mi tío tiene mucha suerte, pero aún así yo cada que lo veo le digo, ya. Muchas veces no es necesariamente que no estés desarrollando una enfermedad, sino como es algo paulatino no nos damos cuenta, ¿no? Sí, inicialmente la enfermedad es asintomática, no van a tener ninguna manifestación. He ahí el problema. Si nosotros pudiéramos identificar la enfermedad en ese momento cuando es asintomática, sería lo mejor porque le podemos ofrecer todo el tratamiento al paciente y el paciente se va a curar. Cuando da manifestaciones es porque la enfermedad ya está muy avanzada. Más o menos para que una célula de cáncer duplique su cantidad, tardará entre 5 y 10 meses más o menos en reproducirse. No es algo que sea muy rápido, pero ya una vez que se manifestó, pues eso no implica que ya pasó mucho tiempo y que la enfermedad ya está avanzada. O sea que no se puede diagnosticar en etapas tempranas. Sí se puede diagnosticar, el problema es que no tenemos la cultura del diagnóstico precoz y la prevención. Que en este caso pensemos en que hay gente que está preocupada en saber o cuidarse y poder identificar cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué estudios o qué necesitaríamos para poder identificar de manera oportuna un cáncer de pulmón? Primero, identificar quiénes son los pacientes de riesgo. Los pacientes de riesgo son personas mayores de 50 años y se consideran grandes fumadores. Un gran fumador es una persona que consume más de 30 cajetillas de cigarrillo al año. Entonces, esos son los pacientes que son candidatos a un escrutinio o investigar si pueden tener cáncer de pulmón. Y esta investigación se hace a través de estudios de imagen. El estudio que empleamos es una tomografía de baja radiación. Ese es el mejor estudio que ha demostrado disminuir el riesgo de mortalidad en cáncer de pulmón por la identificación temprana. O sea que aunque sea una persona que fume un cigarrillo al día, ya es catalogada como gran fumador. Imagina si estás en la fiesta, casi la cajetilla completa. Sí, de hecho, al menos yo con amigos y cuando yo fumaba, sí podía acabarme en una fiesta una cajetilla sin problema. Sí, exactamente, así son. Esos son los grandes fumadores, los que tienen más riesgo de producir cáncer de pulmón, los que consumen más de 30 cajetillas de cigarro al año. Estamos impactados, o sea, no. Sí, porque está muy normalizado. Sí. O sea, ese es el problema, que ya lo vemos de una manera tan natural que dices, no pasa nada, ¿no? Y no estamos tomando en cuenta o estamos aislando solamente el factor del tabaquismo, ¿no? Lo que les mencionaba, hay muchas otras sustancias que también son factores de riesgo y son acumulativas. El tabaquismo solamente hace un efecto sinérgico con estas sustancias y se potencializa el riesgo. No tomamos en cuenta la contaminación, no tomamos en cuenta la exposición laboral, que también son factores de riesgo que van a aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, si ya tienes el riesgo del tabaquismo y tienes tu riesgo laboral y tienes tu riesgo ambiental, pues es una bomba de tiempo para que en un momento te dé cáncer de pulmón. Estaba pensando en la contaminación o en los gases que producen los camiones o los autos, que de repente yo paso en la calle y huelo y hasta siento feo porque siento que me llega en mis vías respiratorias. Eso también hace daño. Eso hace daño. De hecho, uno de los factores de riesgo es la combustión de los motores a diésel. Ese es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Todo el tipo de contaminación va a hacer aumentar este riesgo. Por eso precisamente el uso de cubrebocas quizá bajó un poquito la incidencia. Sí bajó la incidencia. Sin embargo, los cubrebocas de uso cotidiano no son eficaces para filtrar este tipo de partículas porque son microscópicas. Tendríamos que utilizar quizá los cubrebocas, los N95. Hay unos que son N100, que son los que filtran todo, pero tendríamos que utilizar cubrebocas de alta eficiencia para que en verdad pudiéramos tener esa protección. Los cubrebocas cotidianos no son útiles. Hablábamos precisamente del tabaquismo porque es como el tema más recurrente, pero también el consumo, por ejemplo, de marihuana. En algún lugar leí que ya habían estudios sobre que estaba relacionado con el cáncer de esófago, sobre todo por los microcarbones que suelta al momento de fumar. En el caso del cáncer de pulmón, ¿también hay una vinculación? Sí hay una relación. Les insisto, la inhalación de todo el humo va a causar es un factor de riesgo. Sí hay una relación de la marihuana por la absorción de estas sustancias cuando se inhalan, pero como era una sustancia ilegal, no hay estudios lo especifiquen como un factor de riesgo. Apenas con la legalización se están estudiando ya más claramente el uso de la marihuana como un factor de riesgo para cáncer, no solo de pulmón, sino de todo el
tracto aerodigestivo. Que justo eso creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces el amigo del amigo del amigo te va diciendo, no, pero es más saludable que bla, 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 cualquier otra vez. Pero no es que sea más saludable, es que no ha sido estudiado y todavía no tenemos realmente la claridad para decir si hay una relación directa y te afecta de esta y de esta forma. Sí, además debemos de tomar en cuenta que es difícil aislar solamente el uso de la marihuana. Generalmente el paciente que utiliza marihuana también utiliza tabaco. Entonces es más difícil diferenciar si fue por la marihuana, fue por el tabaco, fue por el uso sinérgico de los dos. Todavía nos falta mucho por estudiar al respecto, pero lo que sí sabemos es que la inhalación de estos humos sí son factor de riesgo para cáncer. ¿Cómo le hiciste para dejar de fumar? Porque hay clínicas para dejar de fumar, los famosos parches. ¿Tú cómo le hiciste? Yo honestamente pues fue paulatino, empezar a bajar el 1 o 2, después dejar de comprar cajetillas, después fue como bueno, solo cuando se me antoje y aún así era como se me antojó, bueno no, mejor me espero. No sé, realmente fue muy paulatino lo que comentaba. Realmente para mí lo difícil fue en la fiesta, porque ya con un poco de bebida espirituosa encima ya se me antojaba más, ¿no? Ya me queda claro que para cada persona es un proceso diferente, no te voy ni siquiera a decir, yo les aconsejo, yo creo que es un proceso de cada quien, un proceso muy personal y que deberán de acercarse con los profesionales, que eso creo que es lo más importante, porque ahí sí creo que desestimamos el valor de los profesionales de la salud, ¿no? Nos comentabas que principalmente se detecta el cáncer de pulmón ya en etapas muy avanzadas, ¿no? Y que desafortunadamente pues no tenemos este hábito de la prevención. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues la manera de prevenirlo sería el único factor de riesgo prevenible o modificable que tenemos es el tabaquismo. Primero, dejar el cigarro, evitar el tabaquismo lo más posible. Otro factor de cómo lo podemos prevenir es teniendo los adecuados utensilios laborales y protección para poder evitar la exposición laboral a estas sustancias. Y pues otra forma de poder evitar esto es hacer conciencia ambiental, de tratar de evitar contaminar menos. Son los lugares donde hay sustancias que pueden ocasionar el cáncer, pero que sí son modificables. Aquí, las cuestiones genéticas, las cuestiones personales de patologías de las personas, esas no son modificables, pero lo que sí podemos modificar, pues deberíamos de hacerlo. Si llaman al 55 4000 opción 5, está la opción para la clínica de dejar de fumar. De los parches de los que hablaba, ¿son funcionales? Más que funcionales, lo que tenemos que ver es la capacidad de la adicción. ¿Qué tanta adicción tienes al tabaco para saber si te va a hacer funcional el parche? Porque la dosis que te da es muy baja. Entonces, si tú estás acostumbrado a una dosis muy alta de tabaco, el parche va a ser ineficaz. Necesitas saber qué tanta adicción tienes para poder buscar la manera de contrarrestar la adicción. Necesitamos, sí, como lo mencionaba, el uso, subestimar el apoyo terapéutico de un profesional de la salud y dejar de sobreestimar la capacidad personal que tenemos de dejar esos hábitos. Así como existen hábitos desfavorables y que aumentan el riesgo, también hay hábitos que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de tener cáncer. Claro, esos factores para disminuir el riesgo es el ejercicio, una dieta saludable, comer frutas, verduras, esos son tomar bastante agua, esos son los factores protectores, aunque en realidad la protección es mínima, pero sin embargo pues sí se han visto este tipo de hábitos van a disminuir el riesgo. Cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo, porque ahí hay mucha gente que dice, siempre pensamos en para los pulmones correr o hacer cardio, ¿no? Pero para muchos es que eso no me gusta, no me llama la atención, me aburro, lo que sea. Cualquier tipo de ejercicio nos puede ayudar. No, el ejercicio aeróbico es el mejor. Okay. El ejercicio como el cardio es un buen ejercicio. La natación, el mejor ejercicio que puede existir. Pero cualquier ejercicio que se lleve a cabo durante más de 20 minutos diarios, 3 veces a la semana, ese es el mejor ejercicio. Y es que son ejercicios protectores y una buena alimentación para todas las enfermedades. Así es, no solo para el cáncer. Cuidado, supongamos que yo, Cristian, por todos los años que fumé, desafortunadamente me da cáncer de pulmón. Obviamente acudir al médico y buscar el apoyo de todos los especialistas de la salud, pero adicionalmente, ¿qué cosas tengo que hacer, no? Que sobre todo, muchas veces el enfermo desestima lo que tiene que hacer, ¿no? Y a veces el apoyo de la familia, de los amigos, pues es muy importante. Pero la familia, los amigos, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues el apoyo social es muy importante.
Es muy importante porque el tratamiento de este tipo de enfermedades es muy desgastante. Es muy desgastante para el paciente, es muy desgastante para la familia y se requiere de un círculo social fuerte para que le ayuden a contrarrestar estos efectos. Sí, es muy importante. Realmente como paciente las posibilidades de tener injerencia en el tratamiento solamente es apegarse al tratamiento. Allá a esas alturas le debemos de confiar todo a los profesionales de la salud porque son los que van a administrar el tratamiento correcto. Lo único que le pedimos a los pacientes es que sigan las indicaciones al pie de la letra. Esa es la forma en la que nos pueden ayudar o que se pueden ayudar a mantener la salud. ¿Cuándo es operable un cáncer y cuándo no, hablando en términos de pulmón? En términos de pulmones, lo que les es importante saber es que el cáncer de pulmón tiene 4 etapas. Las etapas iniciales es la etapa 1 y la etapa 2. En estas etapas es todavía candidato a un tratamiento quirúrgico. Después de estas etapas, en la etapa 3 se da un tratamiento previo con radiación y con quimioterapia. Dependiendo de la respuesta que tenga este tratamiento, se evalúa si es candidato a un tratamiento quirúrgico o no. Y en la etapa 4, que es la etapa terminal de la enfermedad, el tratamiento únicamente es con quimioterapia. Hey tú, no te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ISSSTE Podcast. Personas que nos están escuchando y digan, bueno, yo soy fumador, siento que tengo riesgo para padecer alguna enfermedad como EPOC o ya cáncer de pulmón, tiene que acudir primero a su clínica. Así es, inicialmente debe de acudir a su clínica para que le inicien el protocolo de tamizaje de cáncer de pulmón. Se solicita una tomografía de baja dosis de radiación y con esa se puede mantener el tamizaje para cáncer de pulmón. Ya posteriormente, si el médico lo valida o lo refiere con un especialista, ya ahí es donde inicia el tratamiento. Exactamente, inicialmente le van a solicitar este estudio. Lo que se hace aquí en México no se solicita de primera instancia la tomografía, se solicita una placa de tórax. Sin embargo, la placa de tórax no es útil para la prevención o el tamizaje del cáncer de pulmón, debería de ser una tomografía. Cuando hay mucho factor de riesgo o ya hay síntomas que se hagan sospechar de cáncer de pulmón es cuando se canaliza al paciente con el especialista. El especialista se encarga de pedir estos estudios y ya teniendo el protocolo de estudio completo, ya con el diagnóstico es cuando les ofrecemos el tratamiento. ¿Y cuáles son los síntomas? La principal síntoma que se encuentra en cerca del 75% de los pacientes es tos. Después de la tos hay pérdida de peso, que aproximadamente en el 70% de los pacientes se va a presentar con una pérdida promedio de 10 a 15 kilogramos al momento del diagnóstico. La tercera manifestación es la disnea. Cuando sacan flemas con sangre, que nosotros lo conocemos como hemoptisis, ese también es otra manifestación que está presente más o menos en el 50% de los pacientes. Puede llegar a ser tan grande la enfermedad que puede provocar dificultad para hablar. Hasta el 20% de los pacientes lo puede presentar. Y esos síntomas se presentan ya en etapas avanzadas. Efectivamente, porque en etapas iniciales, como les mencioné durante la plática, es asintomática la enfermedad, no les va a causar ninguna molestia. Entonces, como no tengo molestia, no tengo por qué acudir al médico, no tengo por qué valorarme. Desafortunadamente aquí en México acudimos al médico cuando ya tenemos molestias. Cuando ya hay molestias es porque la enfermedad ya está avanzada. Sí, pero si sabes que eres fumador, te fumas un cigarro al día, que ya lo hablamos, pues es un factor muy importante de riesgo. Efectivamente, es el principal factor de riesgo y esos son los pacientes que son candidatos a un tamizaje, a investigar si tienen o no la posibilidad de tener cáncer. Nos hablabas del tratamiento de la radio y la quimio. Mucha gente le tiene miedo a este tratamiento y cree que más que ayudarles, les va a afectar y que los ven debilitados. Hay muchas ideas erróneas sobre este tipo de tratamientos. ¿Qué le podemos decir a esta gente que tiene miedo para que confíe en el tratamiento? Lo primero que yo les diría es que sí tienen razón. Sí los va a desgastar el tratamiento. Son tratamientos muy fuertes, tratamientos que atacan a todo su cuerpo, van a tener manifestaciones porque están atacando al tumor, pero también tienen estos tratamientos efectos secundarios y son efectos secundarios
secundarios importantes, que son los que hacen que las personas se sientan muy desgastadas. Sin embargo, nosotros sabemos que esos efectos van a suceder. Para nosotros son efectos esperados, pero sabemos que el efecto terapéutico que está haciendo ese medicamento o esa terapéutica que le estamos dando es el correcto. Si nosotros no supiéramos eso, no tendríamos por qué darle ese tratamiento, porque le estaríamos haciendo daño. Nosotros sabemos que va a tener efectos adversos, pero que esos efectos adversos son controlables y que tienen mayor valor los efectos terapéuticos que los efectos adversos. Por eso continuamos con el tratamiento. Yo que les recomendaría, sí se van a sentir mal, pero al final lo que importa es el efecto terapéutico. Estamos atacando su enfermedad. Estamos buscando que se cure usted de esa enfermedad. Nosotros les pedimos que se alimenten bien, que en medida de sus posibilidades hagan actividad física, tengan un buen entorno social, porque todo esto suma para el bienestar del paciente. Y estos efectos de la quimio y de la radio, supongamos que me lo detectan a tiempo, paso por el tratamiento. Una vez que podemos decir que la enfermedad está controlada, hay un proceso de recuperación. O sea, no esos efectos adversos no son permanentes. No, en efecto no son permanentes. Aproximadamente entre 6 y 12 meses posteriores a que se termine el tratamiento, se van disminuyendo estos efectos secundarios. Sin embargo, hay algunos efectos secundarios que sí son permanentes y son más notorios con la radioterapia. Pero bueno, si ponemos en una balanza el efecto terapéutico con el efecto adverso, siempre va a ser mayor el efecto terapéutico. Por eso es que nosotros continuamos dando esos tratamientos. Y la posibilidad, ¿no?, de salvar tu vida, porque al final del día el no tratarlo es asegurar que eventualmente se va a complicar. El no tratarse, lo único que significa es vas a morir por el cáncer. ¿Y en algún momento usted ha dicho, te has curado del cáncer de pulmón? Desafortunadamente no, por el cáncer de pulmón no. Les mencionaba, nosotros atendemos a los pacientes en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, nosotros nada más, las opciones terapéuticas están muy limitadas. Obviamente el pronóstico es muy bajo y la esperanza de vida. Hasta este momento yo no he tenido una paciente al cual le pueda haber dicho, te has curado de cáncer de pulmón. Que eso solo nos reafirma la importancia del cuidado previo. Es decir, la prevención. Sí, porque, y no se trata, a todos aquellos que nos están escuchando, no se trata de alarmarnos y de dejar de disfrutar nuestra vida en medida de nuestras posibilidades, sino de hacernos conscientes, ¿no? De que hay muchas cosas y muchas cosas normalizadas, desafortunadamente, que nos pueden llevar a eso, ¿no? Y que es un punto muy complejo. Efectivamente, así como lo mencionas, sí, todos tenemos la libertad de tomar decisiones y hacer lo que consideremos adecuado para nosotros, pero debemos de tener conciencia de los efectos adversos y que debemos de tener cuidado al respecto. Eso me parece muy interesante, porque sí a veces nos preocupamos por los efectos adversos del tratamiento, pero no de lo que hicimos para llegar ahí, ¿no? Es un poco ilógico. Lo contradictorio. Sí, claro. Pero es que ya hasta que estás mal, te preocupas. Desafortunadamente. Sí. Y parecemos disco rayado, pero no me importa. Siempre decimos que la prevención es lo más importante. Exactamente, más cuando sabemos que el factor de riesgo más importante para este problema se puede evitar o se puede modificar. Es lo más importante. Prácticamente aquí nos hacemos daño por gusto. Esa es una frase muy contundente. Nos hacemos daño por gusto, pero es totalmente cierta. Desafortunadamente es así. Y no solo aplica en cáncer del pulmón. Claudia, no me hables de tus problemas amorosos. Oye. No, verdad, perdón. Eso, me salí un poquito del tema. Le cortas ahí. Entonces me olvidó lo que iba a decir. Digo, hablamos del tabaquismo como precisamente la principal causa, pero hasta dentro del tabaquismo hay formas, creo yo, porque ahora he visto que notas de cigarros pirata, que no son regulados, que son de marcas de cualquier otro que no es comercial. ¿Esto de qué manera afecta? O sea, si hay una diferencia entre, si de todos modos nos vamos a hacer daño, si hay una diferencia entre un cigarro, digamos, de marca, por así decirlo, o que tiene un estudio y que está regulado, a estos que pueden vender afuera del metro o de cualquier otro lugar. Claro, este problema sí tiene mucho que ver la calidad del tabaco. Este tipo de tabacos de dudosa procedencia no están sometidos a un régimen de calidad, entonces no se conocen ni siquiera las sustancias que contienen. Eso hace más riesgoso poder padecer tanto cáncer como cualquier enfermedad. La verdad es un vicio que se ha convertido muy caro porque se han ido aumentando los impuestos y demás, y entonces mucha gente, por irse por la fácil, es no, mejor
compro este que es mucho más barato, pero al final del día te puede salir muy, muy, muy caro. Efectivamente, sí, les retomo el mensaje. Lo que importa es la calidad del tabaco, las sustancias que se le añaden al tabaco al momento de su procesamiento. Eso es lo que nos hace el factor de riesgo para el cáncer de pulmón. No solamente es per se el tabaco, son los aditivos que tiene los que son el factor de riesgo. Pero no por eso los estamos invitando a fumar. No, pero sí creo que al final siempre va a haber alguien que diga, yo decido seguir fumando, ¿no? Y dentro de eso también hay formas de cuidarte, por lo menos hacerlo de la forma menos riesgosa, ¿no? Creo que al final todo el mundo tiene la libertad de decidir, pero tratar de disminuir, aquí quisiera que vieran mis dedos haciéndole entrecomillado, porque pues al final es exponernos a una gente que nos va a dañar. Efectivamente, si yo les pudiera aconsejar algo, les aconsejaría que dejen el tabaco, que el tabaco sí es un factor de riesgo muy importante. Les recomendaría suspenderlo definitivamente. Sin embargo, hay personas que deciden ellos continuar con el hábito. A estas personas les recomendaría, ok, sigan con su hábito, pero estén en vigilancia médica constante. Pues realmente sí es un tema muy preocupante. En especial yo salgo un poquito traumado de saber todo el daño que me hice anteriormente, pero creo que también es una oportunidad de darnos cuenta de que la solución está en nuestras manos, o por lo menos si no la solución, pues el paso hacia una vida más saludable, ¿no? Sí, nosotros somos los que forjamos nuestro destino. Si nuestro destino o nuestros cuidados son inadecuados, pues nuestro destino va a ser malo. Si nosotros nos cuidamos adecuadamente, pues esperamos un mejor desenlace. Con todas estas políticas gubernamentales, ya está prohibido fumar en espacios cerrados. ¿Hay una diferencia importante entre fumar en espacios abiertos y cerrados? Claro, en espacios cerrados se concentra más del humo. Eso implica mayor exposición a mayor capacidad de absorber esas partículas que les había mencionado anteriormente. Sí, porque yo recuerdo, mi mamá también es fumadora y ella es de las que casi fuma al lado de su cama, ¿no? Y todas estas partículas pues no solo se quedan encerradas ahí, o sea, se quedan en la ropa y no sé, yo creo que todos hemos tenido algún amigo o conocido familiar que ya hasta huele a tabaco en cuanto llega. Te acercas y es como de, ya llegó. Esas partículas precisamente son las que dan ese olor y son las que son riesgosas. Igual, volvemos al punto de si van a fumar, procuren hacerlo en espacios abiertos. Insisto, lo ideal sería dejar de fumar, pero pues busquemos ir minimizando los riesgos, porque el riesgo, como decíamos, incluso para aquellas personas que no fuman, existe, ¿no? Efectivamente, ese riesgo existe. Es menor en las personas que no fuman, pero existe el riesgo. Obviamente les recomendaría a las personas que son fumadoras, pues que también respeten a las que no son fumadoras y lo hagan lo más solo posible. Eso me parece muy interesante, ¿no, Clau? ¿Cuántas veces has ido a una fiesta e inevitablemente te fumas el humo de los demás? Todas. Sí, cualquier reunión social hay tabaco y todos fumamos. Sí, y aunque te salgas al patio, me ha pasado que yo, no quiero leer, te dice, ya, no estés de payasa, pues es que no es eso. Y otras personas dirían, bueno, está bien, hoy te quedas. Pero eso también es, otra vez, volvemos a lo social, al poder adaptar y a pertenecer. Sí, porque ya ahora se convierte en algo diferente, ¿no? El que está mal eres tú porque no eres tolerante, cuando realmente lo único que está haciendo es buscar tu salud. Pero también la persona que es fumadora también sería no tolerante, ¿no? No tolera que tú no fumes. Así es. Sí, es un tema, una discusión muy compleja, porque yo sí he escuchado, es que ahora casi nos quieren obligar a no fumar, no, pero al final siempre vas a afectar a otra persona que esté a tu alrededor. Yo recuerdo mucho una amiga que se quejaba de la gente que fuma caminando en la calle, que me dice, es que a veces si vas para el mismo lugar, inevitablemente vas oliendo lo que el de adelante va fumando 2 o 3 cuadras y dices, ¿qué necesidad tengo yo, no? O sea, así como tú dices que ya te da asco, Clau, así yo creo que hay muchas personas que les parece muy desagradable, y no es que quieran limitar el derecho del otro, es como quiero tener mi derecho de no aspirar ese tipo de sustancias. Claro, al final del día estás perjudicando a una tercera persona, ¿no? Tú eres capaz de hacerte daño, está bien, pero afectas a alguien más, ahí es donde ya no es correcto. Y sobre todo porque nos falta mucha empatía, yo creo. Sí. Solo pensamos en mis derechos, en lo que yo quiero y en lo que yo creo que debo tener. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad ha sido una plática muy amena y sobre todo muy educativa para todos, yo creo. Para hacer conciencia. Si no has empezado, pues este es el momento de hacerlo, ¿no? Y padres, procuren que sus hijos no fumen. Es algo que muchas veces lo aprendemos por el ejemplo. Efectivamente, sí. Esos ejemplos se inician en la casa y ya nada más se continúan. Pero la principal fuente de que se adquieran estos hábitos es de una persona
muy cercana, ya sea familiares o amigos. Mi objetivo personal al venir a esta plática no era con el afán de espantarlos, sino con el afán de concientizarlos de que hay una enfermedad importante que es el cáncer de pulmón y que el principal factor de riesgo depende de nosotros, depende de los hábitos que tiene cada persona y que es algo que se puede modificar. Si se puede modificar, nosotros mismos podemos disminuir este riesgo. Y vamos por el camino de intentar ya no retomar el vicio, de mantenernos saludables. Sobre todo, este tipo de programas creo que pueden ayudar a mucha gente a no cometer los mismos errores, ¿no? O dejarles una semillita Por lo menos información, de la duda. Doctor Daniel García, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta plática educativa. No, de nada, yo estoy a sus órdenes para cualquier duda. Con gusto estoy para aclararles, para apoyarles. Les insisto, el factor más importante para esta enfermedad es modificable. Depende de nosotros. Clau, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir micrófono contigo. Gracias a ti, Cris, por también darme material para esta entrevista. Y bueno, a ustedes muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en el siguiente podcast. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz y esto fue Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo, cultura. Deporte. Educación. eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.